Hace poco más de 3 semanas, el lunes 18 de junio, entrevistábamos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. ¿Y cuál era el contexto? Acababa de concretarse la salida de Leadgate y de Jazz como socios del Estado en Pluna Sociedad Anónima. Se iniciaba la búsqueda de nuevos inversores para que la compañía continuara volando. Hoy volvemos a recibir al ministro Pintado, pero en un escenario completamente diferente. Desde el jueves pasado, Pluna Sociedad Anónima ya no vuela más. Este lunes se inició el concurso judicial que terminará en la liquidación de la empresa y paralelamente el Parlamento ya discute un proyecto de ley destinado a agilizar la subasta de algunos de sus aviones y darles protección a los empleados que se quedan sin trabajo. Ayer la Comisión de Transporte del Senado, integrada con la de diputados, aprobó esta iniciativa, pero la oposición solo votó 2 capítulos, el referido a los funcionarios de Pluna y el que exonera de responsabilidad a los miembros del directorio de Pluna Sociedad Anónima nombrados transitoriamente el mes pasado. Pese a que blancos, colorados e independientes demandaban más tiempo para estudiar el proyecto, hoy mismo se lo debatirá en el plenario del Senado y se supone que se aprobará solo con los votos del Frente Amplio. ¿Cómo queda el texto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué pasará con la conectividad aérea de nuestro país? Vamos a conversar de estos temas con el ministro de Transporte y Obras Públicas a partir de este instante. Ministro Pintado, buen día. Buen día. Hay mucho para hablar de este proyecto que está a consideración del Parlamento, pero permítame sacarme o tratar de sacarme una duda que tengo y que tienen muchos de nuestros oyentes a propósito de lo que ocurrió entre aquella entrevista y esta. ¿Qué cambió sustancialmente en Pluna Sociedad Anónima para que el jueves de la semana pasada haya habido que tomar la decisión dramática de cerrar la compañía? Sí, decisión dramática y dolorosa, triste, yo diría, no son de las decisiones que nos gusta tomar, pero son de esas decisiones que uno se debate entre dejar de perder para finalmente ganar o continuar perdiendo. Entonces, se precipitaron una serie de acontecimientos que tienen que ver con la propia insolvencia patrimonial que tenía la empresa, la falta de crédito, la iliquidez que llegaba a tal punto que no nos permitía ni tener dinero para comprar el combustible necesario para volar, ni tener ningún funcionario que aceptara firmar un cheque porque sabía que esos cheques eran sin fondos, ni tener crédito ni disponer de parte del Estado de ninguna normativa que fuera al auxilio relativo, porque se estaba tratando de una empresa privada en la que éramos socios en una cuarta parte. Incluso en la rendición de cuentas previmos la posibilidad de incluir un artículo que transitoriamente nos permitiera financiar el combustible hasta tanto llegara el nuevo inversor que estaba discutiendo con el sector privado. Todos esos acontecimientos se precipitaron, más la coyuntura, algunas contingencias y riesgos que antes eran más teóricos y luego eran parte de una realidad cuyos límites superiores no sabíamos hasta dónde podía llegar. Bueno, todo ese conjunto de cosas que estas son derivadas del nacimiento de la asociación Pluna Varig y las consecuencias que eso tenía en algunos juicios que estaban allí en el exterior, que los seguimos con mucha atención, si bien no eran la causa determinante, nos obligaban a agregar una precaución más para tomar una decisión triste, dolorosa, pero en el sentido que yo le decía de que, bueno, a veces dejar de perder es ganar, ¿no? Pero, escuchadas las razones, el conjunto de motivos, la pregunta que queda es, cuando se tomó la decisión de entrar a administrar directamente Pluna de forma interina, cuando se saca a Leadgate y a Jazz del paquete accionario de la compañía, en ese momento ¿no se sabía que estaban estos datos arriba de la mesa? Se sabía que la situación era delicada, pero no tan dramática. Y alguna gente esto lo asoció con el paro de los trabajadores, y yo quiero desmentir eso, porque el paro de los trabajadores no tuvo absolutamente nada que ver con la decisión que a la postre tomamos. Como bien dijo el presidente,
10 días antes estábamos en otro timing, en otra manera de ver la salida, la misma que expresé aquí en la radio contigo. El problema es que los acontecimientos cambiaron vertiginosamente, entonces había que tomar una decisión, porque además estábamos en un momento en el que no podíamos hacernos de la posibilidad de volar, y entonces ese es un riesgo muy grande. ¿Cómo es eso? Claro, porque al no tener combustible no podíamos volar. Después hay resentimientos de los mantenimientos, de la seguridad, que empezaron a darnos ciertas alertas de que algunas cosas no las íbamos a poder manejar correctamente sin disponer de los recursos necesarios. Y frente a esas contingencias, más las contingencias que yo te decía, riesgos que antes eran riesgos teóricos y que empiezan a hacerse realidad, y una realidad que podría tornarse inmanejable, bueno, eso es lo que nos llevó a tomar la decisión. Pero, de todos modos, como la decisión se toma el jueves previo a las vacaciones de julio, sigue pendiente la explicación de por qué por lo menos no hubo un preaviso, por qué no se anunció a comienzos de la semana que esto podía ocurrir, para que quienes tenían pasajes adoptaran sus precauciones, etcétera. ¿Por qué fue tan sorpresivo el anuncio? Las quiebras no son sorpresivas, y lo que hubo es un acto de responsabilidad. Hubiera sido una irresponsabilidad de nuestra parte llevar a miles de personas sin asegurarles que van a volver. Eso hubiera sido algo que no nos hubiéramos permitido. Yo no tengo antecedentes, que no olvidemos que Pluna Sociedad Anónima es una empresa privada. No tengo antecedentes de que las empresas que quiebran estén avisando una semana de anticipación que van a quebrar. Yo recuerdo agencias de viajes que quebraron y eso originó muchas dificultades. Aún así, todas las dificultades que se fueron generando, la gran mayoría de ellas las fuimos resolviendo. Nosotros estamos con la sensibilidad puesta en resolver, junto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, a los cuales les agradezco y destaco el apoyo de ellos. Fuimos resolviendo la situación de los pasajeros, de los 30.000 pasajeros de vacaciones de julio, casi el 60% está solucionado. Nos quedan otros que son los que sacaron pasajes, que estamos viendo cómo le resolvemos sus problemas, obviamente respetando, una vez que entre el concurso, la ley de concursos, porque la ley de concursos es la garantía que tienen los acreedores de poder recuperar algo de las deudas que estos tienen con la empresa matriz. Pero aún así nosotros no estábamos en condiciones de anticipar. Es más, nosotros se nos fueron precipitando las cosas. Quizá la decisión podíamos haber tomarla 24 horas antes. No teníamos forma de avisar, porque uno cuando va a avisar ciertas cosas hace que ciertos poderosos se muevan de determinada manera para presionar sobre los más débiles, y la manera más justa era decir, bueno, tomamos la decisión y ya está. Usted decía, no tuvo nada que ver el paro de los funcionarios de Pluna, un paro de 48 horas, pero ese paro ayudó a la decisión. Se lo pregunto porque, como consecuencia de ese paro, resultó que todos los aviones, los 13 aviones Bombardier, terminaron en tierra acá en Uruguay. Esa fue la circunstancia positiva del paro. Dicen en la Organización de Funcionarios de Pluna, al final le terminamos haciendo un favor al gobierno. Según confiaron fuentes del gobierno a Búsqueda, ese fue el motivo por el que se tomó la decisión de suspender las operaciones indefinidamente justo en la víspera de las vacaciones de julio. Era el momento, comentó uno de los informantes, aunque sostuvo que la decisión no era fácil. Estabas terminando con 75 años de historia. O sea, el hecho de que los aviones estuvieran acá era una ventaja, porque impedía que la otra posibilidad, que quedaran en un aeropuerto del exterior y allí corrieran el riesgo de ser embargados. Es más, en Búsqueda se informa hoy que el dinero que estaba en la sucursal de San Pablo fue traído en efectivo a Montevideo en medio de esa situación, en medio de ese paro de 48 horas. ¿Es correcto eso? No conozco los detalles de la operativa. También ayer estamos viendo, porque se dice algo de dinero habría en San Pablo porque se pagaron los despidos de los trabajadores de Brasil sin nuestra orden. Eso es una cuestión, sin la orden del directorio. Es una cuestión que estamos investigando, cómo es posible que un gerente tome decisiones que la dirección general no aprobó. A ver, el hecho de que haya coincidido la fecha con las vacaciones es una circunstancia. Pero es un hecho que se eligió
el momento, porque los aviones estaban acá. No, eso es una casualidad que ayudó. Hay un conjunto de casualidades que ayudaron, pero no tomamos la decisión, porque de lo contrario podría decirse que nosotros generamos el paro para traer las aeronaves. Si hubiera tenido la actitud que tienen algunos empresarios de provocar un conflicto para beneficiarme, sí, pero en realidad los motivos del paro tienen que ver con un paro que se hace por 48 horas por unas declaraciones que hizo aparentemente hizo un agente privado y que se le pide al Estado que desmienta. Era bastante complejo el motivo del paro, por eso es una cuestión sindical. Que la circunstancia de que los aviones estuvieran acá pudo haber sido un factor que ayudaba, no a la toma de decisión, que ayudaba al pleno ordenamiento de la decisión, sí, porque hubiera sido muy difícil traer